Muy bien, Mateo capítulo 6, 24-34 dice de esta manera: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, porque hoy tú nos vas a enseñar acerca de cómo enfrentar el afán. Bendícenos, Señor, que esta palabra hable a nuestro corazón y no permitas que nuestra alma, Señor, se deje llevar por las circunstancias, por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos, sino que se dejen llevar, Señor, y guiar, Señor, y consolar, Señor, y para prepararnos para enfrentar las dificultades a través de lo que está escrito en tu palabra, porque tú has dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bendito sea, Señor, quédate con nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y quiero hablarles esta noche acerca de cómo enfrentar el afán. Jesucristo dice aquí, no os afanéis. Y entonces, ¿qué es el afán? La palabra bíblica para afán es, en griego, merimnao, una palabra compuesta de merizo, que significa dividir, y nous, mente, es decir, una mente dividida. Describe a una persona que sufre de una mente que está afanada, que está ansiosa, que está inquieta y distraída. Se siente atraída hacia dos distintas direcciones, produciendo congoja y preocupación. En el Nuevo Testamento es Jesús quien más habla acerca del afán. En Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34, se encuentra el mejor mensaje bíblico acerca del afán. Ahora, ¿cuántas veces en este pasaje Jesucristo menciona la palabra afán o afanarse? No sé si lo vieron por ahí. ¿Cuántas veces, hermanos? Déjeme decírselo, 6 veces, luego usted lo puede comprobar. ¿Cuántas veces prohíbe Jesús que nos afanemos? En 3 ocasiones. Ahora, en primer lugar, quiero decirle a usted y hacerle una pregunta. ¿Por qué el afán es tan perjudicial? En primer lugar, quiero decirles que porque el afán produce enfermedades físicas. Según la mayoría de los médicos, un alto porcentaje de las enfermedades tienen origen psicosomático, es decir, comienza en la mente y luego se exterioriza a través del cuerpo, especialmente el alta presión, incluso el azúcar. Incluso hay gente que hasta dice que hay enfermedades como el cáncer que son producidas por la mente, de un origen psicosomático. Y algunos aseguran que hasta el 80% de las enfermedades que padecemos son originadas en nuestra mente. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que entender que el afán es responsable de graves enfermedades y aún de muertes. ¿Qué hace usted cuando se siente afanado, cuando usted ha perdido personas, cuando usted ha perdido un negocio, un trabajo, cuando ha perdido amigos, cuando ha perdido familiares que tal vez cambian de ciudad? Entonces, no nos dejemos llevar por el afán, porque en primer lugar produce enfermedades físicas. El afán es muy perjudicial. En segundo lugar, tenemos que entender que el afán es perjudicial porque es incompatible con nuestra fe. El afán es lo contrario de la fe.
Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, el afán es cuando alguien se deja llevar por el afán, entonces entendemos que esa persona quiere que las cosas ya se resuelvan, quiere que las cosas, en cierta manera, Dios abra un pasadizo de aquí al futuro y entonces Dios nos dé la respuesta, la solución a nuestro problema. No se puede tener al mismo tiempo afán y fe. El afán es una preocupación que nace de la incredulidad o la desconfianza. El afán succiona la fe del corazón del hombre. El afán es un gran enemigo de la fe. Entonces, cuando estamos entendiendo que estamos dejándonos llevar por el afán, tenemos que fortalecer nuestra fe con la palabra, con la oración, con la confianza en que Dios está haciendo lo correcto, aunque nosotros lo entendamos o no lo entendamos en el momento. Además, ¿por qué el afán es tan perjudicial? Porque en tercer lugar, expresa desconfianza. Entonces, el afán se olvida de que Dios es capaz de manejarlo todo. Dios tiene el control de tu vida. Ese accidente que tuviste y que tal vez casi te llevó a la muerte y aunque no te quitó la vida, tal vez te dejó postrado en cama, ese accidente Dios estaba al tanto, Dios te salvó la vida. Dios lo permitió porque Dios tiene un propósito y Dios se va a glorificar en tu vida. Esa enfermedad, esa pérdida material, personal, estamos dándonos cuenta el día de ahora cómo, ¿verdad? Allá en Acapulco, en Oaxaca, en Guerrero, ¿verdad? Incluso en Chiapas, en Tamaulipas, muchas ciudades inundadas. Incluso veía esta tarde un video como en Acapulco, ¿verdad? Gente empezó a hacer vandalismo en una tienda y a robarse aparatos electrónicos, refrigeradores, hasta llegaban con camiones a ese centro comercial. Entonces nos damos cuenta cómo la gente pierde la cabeza ante las circunstancias. Cuando la gente dice, bueno, perdí mi casa, voy entonces a cobrármelas a lo chino y que otro me pague lo que yo he perdido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? Se está dejando llevar por el afán. El afán de preocuparse por las cosas materiales. Y entonces al dejarse llevar por el afán, está expresando una desconfianza en Dios. ¿Y qué está haciendo? Está confiando en sus propios recursos y esta gente está robando lo que no es suyo. Entonces el afán expresa desconfianza. En cuarto lugar, ¿por qué el afán es tan perjudicial? Porque produce insatisfacción. Porque la persona afanosa es comúnmente una persona insatisfecha. Es decir, ¿por qué se afana? Porque lo que está enfrentando, la circunstancia que está enfrentando, para él o para ella es insuficiente. El trato de Dios para él o para ella es insuficiente. No, él dice, yo no quiero el plan de Dios, yo quiero mi propio plan. Yo quiero que Dios responda a mi oración, pero que me responda así, que me responda ya. Y hay gente que tal vez no con sus manos chasquea los dedos, pero tal vez sí con su mente está dándole o quiere dar órdenes a Dios. Entonces el afán produce falta de fe, el afán produce desconfianza, produce insatisfacción y produce enfermedades físicas. Entonces, tenemos que entender, hay tres cosas por las que Jesús prohíbe afanarse. Versículo 25, hermanos, versículo 25. En primer lugar, Jesucristo nos prohíbe afanarnos por la vida. Dice de esta manera, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, ¿cómo dar mantenimiento a la vida? ¿Cómo dar mantenimiento al cuerpo? Dice aquí, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesucristo dice, no te afanes por la vida. ¿Cómo vas a sostenerla? ¿Cómo vas a alimentarla? ¿Cómo vas a vestirla? Tú no tienes por qué afanarte porque Dios es el que está en control de nuestra vida. Salvador Aldaco nació el 9 de diciembre de 1975 a las 7:30 de la tarde. Así está registrado en mi acta de nacimiento. Pero solamente Dios sabe cuándo voy a morir. Entonces, ¿para qué me afano por lo que no tengo el día de hoy? Por lo que carezco el día de hoy. ¿Para qué me afano por lo que mañana mi mente me quiere hacer pensar que el día de mañana no voy a tener? La fe va en contra de nuestros pensamientos, en contra de nuestras ideas. Entonces,
Mi vida debe estar puesta en manos de Dios. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo dijo, mi vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, no teman a los que les pueden quitar la vida. Hace 3 años a unos amigos pastores los secuestraron, se los llevaron allá al monte, cerca del cerro, les quitaron su camioneta, les quitaron el dinero que traían y estaban a punto de matarlos. Y los golpearon con la cacha de la metralleta, de la cuerno de chivo, los patearon, los insultaron y ellos me contaban y decían, fue una experiencia muy terrible porque ahí es cuando más te das cuenta que la vida tuya está puesta en manos de Dios, no en manos de esos hombres. Y nosotros, a pesar de que ellos nos estaban haciendo todo este daño, nosotros, a pesar de que ellos nos estaban insultando, intimidando, tratando de atemorizarnos, y sí tuvimos temor de perder nuestra vida, pero a pesar de todo esto, nosotros confiamos en Dios, les predicamos a estos hombres, nosotros pensamos que íbamos a morir, nos tenían encañonados con las metralletas, sentíamos el frío de la metralleta en nuestra nuca, fue una circunstancia terrible. Y finalmente, mire, el líder de esa célula delictiva dijo, ¿sabe una cosa? Mi mamá es cristiana. Ella ora por mí para que yo deje esto, pero yo de aquí no puedo salir vivo. Otra vez la falta de desconfianza. Yo les pido que oren por mí. Yo les pido que ustedes intercedan a su Dios por mí. Dijo, yo los voy a dejar libres, ustedes no digan nada, no les voy a poder regresar la camioneta porque tengo que entregar cuentas. Aquí están 500 pesos, los dejaron allí en un Oxxo, estaba lloviendo en ese momento, pero no les hicieron nada. Supe de una hermana, hace unas semanas me contó su testimonio, cómo fue secuestrada también. Ella temió por su vida, decían que le iban a matar, fue un secuestro express, pero al final el líder nuevamente de ese grupo delictivo decía, no te puedo matar, no sé qué influencias tienes, pero no te puedo quitar la vida. ¿Sabe usted por qué? Porque nuestra vida está en manos de Dios. Hay gente que muere en accidentes, pero no muere por accidente. Es porque el determinado consejo de Dios así lo estableció. No morirás ni un segundo antes ni un segundo después de lo que Dios ha establecido. Algunos mueren en el vientre de su madre. Otros mueren a las horas o días de nacidos. Otros mueren en la adolescencia. Otros mueren en la juventud cuando hacen grandes planes de casarse, tener una carrera. Otros mueren cuando son jóvenes adultos, otros en la ancianidad. Mueren de diferentes circunstancias, de diferentes enfermedades, de diferentes accidentes. Lo cierto es que Dios tiene el control de nuestra existencia. Y aunque la paga del pecado es muerte y todos tenemos que morir si es que Cristo no viene por nosotros, y todos tenemos que morir a causa de que llevamos el pecado arraigado en nuestro corazón, tenemos que entender que no tienes por qué afanarte por la vida. Dirás, es que no tengo ropa para vestir, es que todos los días como frijoles o papas con chorizo. Dirás, es que todos los días tomo tan y yo quisiera una coca, yo quisiera una carne asada. Dice Jesucristo, no te afanes. Dice el apóstol Pablo, contentos con lo que tenéis, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, vayamos al libro de Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mire lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, versículo 5 en adelante. Sean vuestras costumbres sin avaricia. El afán te puede llevar a la avaricia, es decir, estoy afanado, no tengo para vivir, estoy viviendo de una manera muy rudimentaria. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comprometer mis principios y vivir con avaricia. Dice el escritor, dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que no tienes? ¿A quién tienes? ¿A quién no tienes? Te pregunto, porque a veces no solamente nos preocupamos por cosas materiales, a veces nos preocupamos por personas. Hay madres que han sido abandonadas por sus hijos, hay hijos que han sido abandonados por sus padres, hay hermanos que se han peleado y así mismo se han abandonado. Pero ¿qué dice aquí? Conténtate con lo que tienes ahora, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, Dios no nos desampara. El hombre te podrá abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar. El hombre podrá decir cosas de ti, pero Dios conoce quién eres tú. Y Él dice, yo exhibiré tu justicia como el día
y tu derecho como la luz del mediodía. Entonces, ¿cuál es nuestra confianza? Versículo 6. Podemos decir confiadamente, dígalo conmigo, el Señor es mi ayudador. Dígalo conmigo, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces no hay por qué tener temor, lo que los hombres digan de nosotros, lo que los hombres nos puedan hacer. Jesucristo dice, siempre ten presente esto, te podrán quitar la vida, pero no te podrán quitar la salvación que yo te he dado. Te podrán quitar tal vez tu casa, pero no te van a quitar mi amor. Te podrán quitar la salud, pero no te van a quitar mi presencia. Tenemos que aprender a refugiarnos en Dios en tiempos de dificultad, porque el afán no es una opción para el creyente. La opción para el creyente es decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En segundo lugar, Jesucristo prohíbe afanarse por las necesidades. Versículo 31 del capítulo 6 del libro de Mateo. Mateo 6:31. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Necesidades. ¿Por qué trabajas tú, hermano? ¿Por qué trabajas tú, hermana? ¿Sabes por qué? Porque tenemos necesidad. No trabajamos por chulos, no trabajamos de a gratis. ¿O a poco tú vas y dices, yo regalo mi trabajo, no me paguen? Yo amo tanto esta empresa que yo regalo mi trabajo. No, tú trabajas porque hay necesidades. Versículo 31, ¿cuáles son? ¿Qué comeremos? La comida. ¿Qué beberemos? Un refresco, leche, café, agua. ¿Qué más? ¿Qué vestiremos? La comida, el vestido, el agua son necesidades básicas del ser humano. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? No te afanes por eso. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar las cuentas, tienes que pagar el predial, tienes que pagar la hipoteca. No te afanes. Si el día de hoy, dice el apóstol Pablo, si comemos, comemos para el Señor. Si no comemos para el Señor, no comemos. Si el día de hoy te tocó la mesa vacía, la cena vacía, la cartera vacía, la cuenta de ahorros vacía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reúne a la gente alrededor de tu mesa, dígale a su gente, ¿saben qué, hijo? ¿Sabes qué, esposa? Hoy no hay. Pero esto no debe de cambiar nuestra actitud con respecto a Dios. No debemos afanarnos, no debemos preocuparnos, mucho menos debemos quejarnos o amargarnos. Así que vamos a agarrarnos de las manos, vamos a orar y decir, Dios, bendito seas, bendito sea tu nombre. Si hoy comemos, bendito seas. Y si no comemos, bendito seas también. Y si no comemos, este ayuno lo dedicamos para ti. Y si comemos, te agradecemos. Y si no comemos, con mayor razón te vamos a agradecer. Porque Cristo ha prohibido el afán. Una pregunta que siempre le hago a la gente, a pesar de que has pasado gran necesidad, te pregunto, ¿te has muerto de hambre? La respuesta es que no. Un día, una mamá de un muchacho, el muchacho decidió irse a estudiar al seminario y llega al seminario el muchacho y ahí va la mamá detrás del muchacho bien preocupada y habla con el director. Le dice, director, estoy preocupado por mi hijo. Dice, ¿por qué? De pastor se va a morir de hambre. Le dice el director, dice, no se preocupe, hermana, de lo que menos se va a morir su hijo es de hambre, se va a morir de gordo. Porque los pastores, las ovejas bien que los alimentan cuando van a sus casas. Y a veces en la vista pastoral nos traen de una casa en otra y andamos de una casa a otra y pues no le podemos decir que no a la gente. Sea el cafecito, sea el panecito, sean los huevitos estrellados, las tortillas de harina con mantequilla, los frijoles a la charra, la carnita asada. No le podemos decir que no a la gente. Entonces, entendemos esto. No te afanes por las necesidades. ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? No te preocupes si andas o no a la moda. No te preocupes si tienes o no manjares. No te preocupes si tienes o no el agua de mayor calidad que pueda existir en el mundo. Preocúpate por agradar a Dios. Y si Dios te está pasando por una prueba en la cual no ves al 100% satisfechas tus necesidades, es el tiempo en el cual Dios quiere. Dice que tú aprendas a decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que las circunstancias o el hombre puedan evidenciarme. En tercer lugar,
Jesucristo prohibió afanarnos por el día de mañana. Versículo 34, porque hay gente que a veces se preocupa, dice, es que entró un huracán por acá por el Pacífico, ahora entró uno acá por el Golfo de México, dicen que viene otro que se va a fortalecer, ya le tocó a cierta parte del país estar bajo inundación, ¿y qué tal si ahora nos llega hasta acá el huracán? Y es que tembló en México, tembló en Oaxaca, tembló en Guerrero, en Michoacán, ¿y qué tal si ahora tiembla en Saltillo? Y es que a la vecina se le cayó la casa, ¿y qué tal si ahora se me cae la casa a mí? Mira, Jesucristo dice, no te preocupes por el mañana. ¿Y qué tal si el día de mañana no gano lo suficiente para sostener a mi familia? No te preocupes por el mañana. Es que hoy ya libré la enfermedad, pero ¿qué tal si el día de mañana regresa? No te preocupes por el día de mañana. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Es decir, el día de mañana viene la tentación nuevamente de volverte a preocupar, a afanar. ¿Qué dice Jesucristo? Bástale a cada día su propio mal. Ya el día de mañana traerá sus propias congojas, sus propias preocupaciones, sus propios déficits, sus propios fracasos. El día de hoy, tú haz como el salmista que dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Dice el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 20 al 23. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, el Dios que el día de hoy nos mostró su misericordia, que nos proveyó el día de hoy lo que necesitábamos, tal vez no lo que queríamos, tal vez no nuestros caprichos, pero sí nuestras necesidades y lo que es conforme a su propósito. Ese Dios, el día de mañana, volverá a abrir las ventanas de los cielos y derramará abundantes bendiciones y misericordias. Así que esperemos con expectación el día de mañana, no las pérdidas, no los fracasos. Esperemos con expectación que las misericordias de nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo vamos a vencer el afán? ¿Cuáles son las verdades que Jesucristo nos dice? ¿A cómo vencer el afán? La primera es esta. Si Dios te da la vida y el cuerpo, ¿no te dará también lo que necesitas para vivir? Es decir, Dios nos dio un cuerpo, nos dio vida. Él, durante todos los años que estamos en esta tierra, Él nos va a proveer lo que necesitemos. ¿Cuántos kilos de frijoles nos iremos a comer en toda la vida? ¿Cuántos pantalones iremos a usar en toda la vida? ¿Cuántos cintos? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuánto gel para nuestro cabello? ¿Cuánto iremos a usar? Mira, Dios nos lo va a proveer. Porque dice Jesucristo, si aún Salomón ni con toda su gloria se vistió como las flores del campo. Dice, ¿qué está diciendo? La naturaleza Dios le provee, las aves del cielo que vuelan, que no siembran, que no cosechan, que no van a una fábrica a trabajar, que no van a una dependencia pública a hacer trámites para pedir una despensa. Si a ellas Dios les provee, el Creador les provee, dice, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes? Y luego Jesucristo hace un reclamo, dice, hombres de poca fe. Cuando tú te empiezas a comparar con otros, Jesucristo pone ejemplos bien sencillos, un ave, una flor. Dice, aún lo más pequeño, yo tengo cuidado de ello. ¿Han visto un cuervo comer en la calle? ¿Han visto un perro comer en la basura? Hasta ellos Dios les provee. ¿Cuándo has visto a un perro preocupado porque si mañana va a comer o no? ¿Verdad que nunca lo has visto? O un cuervo, o una ardilla, o un perrito llanero. Nunca lo has visto. Porque ellos saben que Dios les provee. Entonces, la naturaleza nos da ejemplo de confianza en Dios. Miren, Salmo 104. Salmo 104. Quiero leerles aquí porque habla acerca de cómo Dios cuida a la creación. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Versículo 10 en adelante. Dice, tú eres el que envía las fuentes, por los arroyos van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra.
y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recogen, se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios es el creador. Dios, dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El ciclo de la vida y de la muerte, cómo Dios sostiene a su creación, al hombre, a las bestias del campo, a las aves del cielo, a los peces del mar. En segundo lugar, ¿cómo vencer el afán? Tú tienes que entender que tú vales mucho más que toda la creación. Mateo 6:26. Escucha lo que dice Mateo 6:26. Tú vales mucho más que la creación. Te lo dije hace un momento. Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Escucha, tú vales más que la creación. Tú vales más que un ave, tú vales más que cualquier animal que haya en la creación. Si Dios les provee a ellos, Dios te va a proveer a ti. Ese es el pensamiento lógico y sencillo que Jesucristo quiere que nos hagamos de Él. Si Dios alimenta a la creación, ¿no te alimentará también a ti? En tercer lugar, ¿cómo vencer el afán? Dios, como tu Padre, quiere tener la oportunidad de vestirte. Versículo 28 y versículo 30, escucha. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Usted ve cómo en lotes baldíos se corta la hierba, se le echa gasolina, petróleo, se prende la hierba, deja de existir. Ayer estaba verde, hoy está seca, mañana es cenizas y se vuelve a reintegrar a la tierra, se vuelve nutriente. ¿Qué dice Dios? Mira, si yo he visto esas flores tan pequeñas, con hermosos colores, a ti también te voy a vestir. Escucha esto. Dios quiere tener la oportunidad de vestirte. Sobre todo Dios quiere vestirte de amor. Dice el apóstol Pablo, vístanse al amor que es el vínculo perfecto. Siempre hay que sacar un significado espiritual de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Recuerdo aquel hombre en el libro de Lucas, que era aquel hombre que era el hijo pródigo, abandonó a su padre, se gastó todos sus bienes en cosas malas, un día regresa y entonces el padre dice, vístanlo con el mejor vestido. Dios quiere vestirnos, no solamente físicamente, Dios quiere vestirnos también de amor. Dios quiere que tú aprendas a amar a tu prójimo, amar a tu esposa, amar a tus hermanos, a tus compañeros. Leía esta tarde, no leí toda la noticia, pero de unos cristianos allá en Medio Oriente que les quemaron su templo y se los derrumbaron. Y entonces ellos, cuando los musulmanes se enfrentaron a una catástrofe, ellos fueron y les ayudaron. ¿Por qué? Ellos están vestidos de amor. ¿Tú vistes el amor, te pregunto? No si vistes a la moda, no si vistes la mejor playera, la mejor marca, el mejor perfume, no si vistes el mejor suéter ahora en tiempo de frío, sino el problema es, la pregunta es, ¿estás vestido del amor de Dios? ¿Has experimentado el amor de Dios? ¿Sabes que Él te ama? ¿Tienes ese vestido que te hace amar y perdonar a otros? ¿Y pedir perdón cuando les has fallado? Entonces, tienes que pedirle a Dios que te vista con esa vestidura especial. En cuarto lugar, ¿qué impide que Dios me vista? Pues simplemente mi poca fe. Entonces, sí hay que tener fe, pero también hay que accionar. Y una persona que no acciona podrá decir mucho que tiene fe, podrá orar mucho, pero si no sale a trabajar, entonces Dios no le puede vestir. Hay gente que cae en la mediocridad de decir, pues con esto poquito estoy contento. No,
Hay que ir por más, cada vez más y más. Y entonces, cuando tengas, aprender a bendecir a otros. Entonces, versículo 32, en quinto lugar, el afán es legítimo en la gente que no conoce a Dios. Versículo 32, escucha, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿qué? Vestido, bebida, alimento. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. La gente, los gentiles, los paganos, la gente que no conoce a Dios, dice, buscan estas cosas. Y las buscan hasta de mala manera. Les ponía el ejemplo de esta gente que empezó a hacer vandalismo y a robarse aparatos electrónicos. Yo entendería que tal vez fueran y robaran comida, frijol, ¿verdad? Aceite, huevo. Y eso tal vez hasta estaría permitido y sería entendible. Pero que roben cosas que no necesitan. Iba la gente con iPads ahí en medio del agua, con refrigeradores, con microondas, con televisores de plasma, con cañones, con computadoras. Esas son cosas que no necesitan. Dice aquí, la gente busca estas cosas, pero Dios sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. Y Dios te las va a proveer. Es decir, ellos tienen derecho a afanarse. ¿Por qué? Porque no tienen al Dios que nosotros tenemos. El Dios que el Salmo 104 nos ha descrito, ellos no lo conocen. La gente el día de mañana se levanta preocupada por alcanzar el camión, por llegar al trabajo, por tener tiempo extra, por cobrar un sueldo. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos porque nuestras necesidades están cubiertas por nuestro Dios. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. ¿Cuál es la condición? Dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, hay que pedirle simplemente a Dios. En sexto lugar, si antepones el reino de Dios, Él te dará lo necesario. Versículo 33, escucha lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero, hay que pedir. Segundo, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la esfera espiritual. Tú hoy pudieras estar trabajando tiempo extra. Tú hoy pudieras estar con tu familia comiendo palomitas y viendo una película. Tú el día de hoy pudieras andar afanándote allá por conseguir lo que tú necesitas. Pero tú hoy decidiste estar aquí en la casa de Dios. Estás haciendo lo correcto. Estás buscando el reino de Dios y esto te va a llevar a actuar de una manera justa en la vida. Porque van pegadas las dos cosas. Son siamesas. La búsqueda de la justicia y la búsqueda del reino de Dios van pegados. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Y Dios te dará, ¿qué dice aquí? Versículo 33. Todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Vestido, comida, bebida. Esto te va a ser añadido por Dios. Dios te lo va a dar. Y no solamente te va a dar hasta más de lo que tú le has pedido a Él. Quiero decirte a ti esto. Es importante que pongamos a Dios en primer lugar. Que aprendamos a honrar a Dios con nuestras vidas, con nuestros labios, con nuestra fe. Porque en séptimo lugar, advierte una señal de peligro si te preocupas y si tu preocupación trasciende el día de hoy. Versículo 34, cada día trae su propio afán. Es decir, si ya te estás preocupando por el día de mañana, estás totalmente equivocado. Mi filosofía cuando yo trabajaba en empresas era, el día de hoy yo trabajaré de 6:15 a 3:15 de la tarde cuando suene la chicharra, o si suena a las 7:15 por cuestión del tiempo extra. Hasta ahí llegó mi preocupación. Allí daré el máximo, allí me desgastaré, allí sudaré, allí me cansaré, pero cuando suena la chicharra, me dirijo tranquilamente, me quito mi chaleco, me dirijo tranquilamente a guardarlo, checo la tarjeta, me subo al camión, me duermo, llego a mi casa y todas las preocupaciones del trabajo allá se quedaron en la empresa. Yo no me voy a llevar el trabajo a casa, ni las preocupaciones, ni los enojos, ni los regaños, ni las amarguras. No lo hagas, porque entonces no vas a disfrutar a tu familia, ni tu familia te va a disfrutar a ti. ¿Verdad que es hermoso, hermanos, cuando llegas a tu casa y tus hijos corren a ti y dicen, papá, te extrañé? O gritan, ya llegó papá, y van corriendo hacia ti. ¿Verdad que es hermoso que los hijos te rodeen, que la esposa te mire con una sonrisa? Entonces no te lleves las preocupaciones fuera de base. Déjalas donde tienen que estar. Oh, ya hiciste lo que pudiste.
Ya mañana será un nuevo día y Dios va a renovar su misericordia y te aseguro, Dios no te va a abandonar. Sí, hay que esforzarnos, hay que orar, hay que pedir, pero nunca olvides tampoco dedicar 6 días de trabajo y 1 de descanso. 6 días de trabajo, 1 de descanso, para estar con tu familia, para dejarte todos los afanes y preocupaciones fuera de tu familia. En 8º lugar, escucha la voz de Jesús decir a tu vida, no os afanéis, no te afanes. Conclusión, hermanos, se dice que la sombra de una dificultad es mucho más oscura que la dificultad misma. Con frecuencia nos afanamos innecesariamente. En el nombre de Jesús, rompe de tu vida este mal sentimiento que constituye el afán. Aprendamos de Jesús su enseñanza en cuanto al afán. No olvides que tú eres diferente. No os afanéis. Jesucristo lo dice 6 veces. Nos lo prohíbe en 3 ocasiones. Entonces, el afán no es para el creyente. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pónganse de pie para hacer una oración. Dígale, Señor, yo te entrego todos mis afanes, todas mis cargas y preocupaciones delante de ti. En tus manos están, Señor. El día de hoy la preocupación tocará a la puerta, Padre. El día de hoy, Señor, las deudas, las cuentas por pagar, la enfermedad, las calificaciones de los hijos tal vez, Señor, han llegado a nuestra vida. Hoy entregamos todos nuestros afanes. Tal vez en el pasado hemos tenido pérdidas, hemos tenido fracasos, te los entregamos, Señor. Te entregamos el control de nuestra vida, el control de nuestros ministerios, el control de nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, para que tú tomes el control de todo ello. Para que tú seas el que nos diga, hasta aquí el día de hoy te proveí, ya mañana vendrá una bendición grande. No te preocupes. Tal vez estás enfrentando una tormenta económica, una tormenta de falta de salud. Tal vez la muerte ha llegado a tu familia, ha tocado la puerta y se ha llevado a un ser querido. No te preocupes. Dios tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Él sabe los minutos, segundos que tú has de vivir. Él estás en sus manos. Dile, Señor, aquí estoy. Dice Job en capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Señor, no permitas que nunca dudemos de tus propósitos, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso. Tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nos diste el más grande regalo, la más grande provisión que necesitábamos, el perdón de nuestros pecados. Y si has dado eso por nosotros, dice la Biblia, ¿cómo no nos darás con Cristo todas las cosas? Enséñanos a vivir pensando en lo espiritual y no en lo material, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.